Gracias por el favor de su atención. Una vez más, sean ustedes bienvenidos. Es un placer saber que siguen con nosotros en este hermoso estudio que es el punto número 5 de este hermoso libro que hemos titulado Su nombre es Dios Todopoderoso, y hemos mostrado lo que es realmente la bendición que Dios nos ha dado a través de este de esta presentación, porque vamos viendo claramente lo que es el plan de Dios para el hombre y hemos podido ver los beneficios en cada uno de los diferentes videos que hemos elaborado. Hemos mostrado y hemos hablado del propósito que Dios ha tenido en la creación del ser humano y cómo este ha sido de gran bendición. No le hemos tomado el valor realmente que Dios le puso a su palabra en la creación del ser humano. Y vemos también, o vimos también el propósito que Dios tuvo al liberar a Israel de Egipto. No solamente fue el hecho de liberarlo por estar libre de esclavitud, sino realmente el propósito central es que le adoraran, que le sirvieran a Dios, que le pudiéramos conocer a ese gran Dios. Ha sido un plan magnífico el que Dios ha tenido siempre en su corazón. Pero también existe lo que es el propósito de establecer los sacrificios, porque Dios estableció en el tabernáculo de reunión lo que es el propósito de los sacrificios, perdón, y cada uno de ellos representan lo que es, nos hablan de lo que es el compañerismo que Dios quiere lograr con cada uno de ellos. También vimos en el cuarto video acerca del propósito que Dios tuvo eh, al establecer el tabernáculo. Vemos panorámicas, una construcción de algún hermano que nos hizo favor de construir este tabernáculo en tercera dimensión y es realmente hermoso. Pero también nos gozamos con el Señor porque a través de su palabra podemos ver también el propósito que Dios tuvo con las ofrendas y las festividades. Y ese es el tema que hablaremos hoy. Pero también no dejaremos de mencionar el punto número 6 que sería el último de este tema, de este libro, que también veremos el propósito que Dios tuvo al enviar al Mesías. Y muy bien, como hemos dicho, hablamos primeramente sobre el propósito de la creación del ser humano, recapitulando brevemente eh, el propósito que Dios tuvo al liberar a Israel de Egipto. Vemos ahora cómo Dios tuvo un propósito también para establecer los sacrificios y cómo tuvo un propósito específico para establecer el tabernáculo. Y ahora vemos y vamos a hablar el día de hoy sobre el propósito que Dios tuvo al tener las ofrendas, las festividades. Y esto es hermoso porque esas son oportunidades. No perdamos por favor el punto sobre las ofrendas. Pensamos que es algo que le íbamos nada más a ofrecer a Dios y es como para calmar su ira. No, no es nada por el estilo, sino más bien veámoslo así como una oportunidad que Dios que Dios estableció con la ofrenda como un medio de acercarnos a Él, de reconocer, de crear en nuestra mente que gracias a Dios, gracias a Él tenemos el sustento diario, tenemos la salud, tenemos la felicidad, tenemos o tuvo en este tiempo el pueblo de Israel lo que fue llamada como la tierra que fluye leche y miel. Entonces, no lo veamos como es algo que le damos a Dios o que le dimos a Dios y
ahí se acabó el momento de comunión con Dios. No, realmente es algo más trascendente, es algo de poderle ofrecer, es algo de poderle dar gracias, es el momento de tener intimidad con Él, de poderle agradecer de sus favores que nosotros estamos recibiendo continuamente. Y así es que no perdamos el objetivo que Dios estableció al darnos lo que es las ofrendas. Las festividades, como la festividad, hablaremos de cada una de ellas, de la Pascua, de la fiesta de los tabernáculos, y cada una de ellas representa la oportunidad para nuevamente tener a Dios en nuestra mesa, presente en nuestro corazón, y que Él sea, recuerden como lo vimos en el tabernáculo, que Él sea el centro, que sea el origen de nuestra vida, que reconozcamos que Él está habitando en medio de nosotros y que por lo tanto somos un pueblo bendecido porque Dios nos ha, nos ha dado la libertad de hacerlo. Y a continuación explicaremos acerca de las ofrendas, cual no es un estudio extensivo de todo tipo de ofrenda y de las festividades, pero realmente lo que queremos enfatizar, el objetivo de este libro es ver cómo cada ofrenda, cada festividad era una oportunidad para acercarnos a Dios, para conocerle más, para descubrir e intimar con Él y poder hacernos parte de su pueblo, tan cercanos a Él, tener una comunión tan grande que más adelante, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ya no habría intermediarios, tenemos una conexión directa. Entonces, eso es realmente hermoso y no pensemos que el hecho porque existía el sumo sacerdote, él era el intermediario y efectivamente en ese tiempo lo era, pero ahora tenemos una comunión directa, tenemos una entrada directa a Dios y esa es la oportunidad que Dios nos quiere dar, la bendición que podemos extraer de estos principios del Antiguo Testamento y podemos ver cómo cada una de ellas era una oportunidad para acercarnos a Dios. Así es que vamos a iniciar hablando de las ofrendas. El holocausto significa lo que sube al cielo en forma de humo. Es la especie de sacrificio más citado en el Antiguo Testamento. Era presentado como sacrificio entero, es decir, quemado totalmente, con la excepción de la sangre, porque la sangre se tenía que derramar en la tierra para, como hemos mencionado anteriormente, para darle ese significado, ese valor que realmente quería Dios lograr en su pueblo. Y siempre ocupó un lugar preeminente en el culto de Israel, como el sacrificio diario de la mañana y de la tarde, como sacrificio solemne en grandes fiestas o por otros motivos de gozo que veremos a continuación, pero siempre con la relación que se presentaba el sacrificio y con el ayuno en un acto de lamentación por lo que habíamos ofendido a Dios y por lo contrito que estaba el pueblo. En ocasiones mencionamos, o perdón, leemos en la Biblia que se menciona que había, que estaban vestidos de silicio, que era una tela gruesa, áspera, que cubrían sus cabezas con ceniza, y eso era un simbolismo de lo contrito, de lo humillado que estaban el pueblo de Israel con respecto a la ofensa que habían cometido delante de Dios. También mencionaremos que, y leemos en la palabra de Dios, que la oblación u ofrenda, que en este caso era una ofrenda de alimento, significa en hebreo la palabra oblación, significa acercamiento, significa intimidad con Dios, y no era un sacrificio animal, consistía en productos de la tierra, como la flor de la harina, pa, panes ácimos fritos o espigas tostadas. Eran ofrendas sin levadura,
sin miel, solo se incluía sal. Una pequeña porción se quemaba sobre el altar y lo restante pertenecía a los sacerdotes. Se echaba aceite sobre la oblación y también se ofrecía incienso, y eso significaba la consagración de los frutos de la labor humana, donde se reconocía que Dios había sido el que había provisto el pan cotidiano. Bien, ahora hablaremos acerca de algo, de una oportunidad muy especial que Dios nos daba, y vean nada más el hermoso significado de este sacrificio que se le conocía como el sacrificio de paz, que era una ofrenda totalmente voluntaria. La mayor parte del cuerpo del animal era sacrificado, era comido el animal por el oferente o el que ofrecía el sacrificio y por sus invitados. Era una forma de mostrar el gozo que Dios le había bendecido en gran manera. Era una festividad completa, hermosa. El animal de sacrificio era ofrecido con un ritual idéntico al que se tenía cuando se ofrecía un sacrificio como el holocausto. Los que oficiaban el culto ponían las manos sobre el animal antes de degollarla. Recuerdan que debía cumplir el propósito de identificarse. Y esto es hermoso porque realmente era un sacrificio donde podía tener un compañerismo no solamente con Dios, sino con los amigos, con los familiares, con los más allegados de personas más allegadas del oferente, pero donde podían celebrar juntos que Dios había bendecido sus vidas. Luego el oferente tomaba la grosura del animal y la llevaba al altar, donde la quemaba como una ofrenda encendida. Finalmente los oferentes o lo que ofrecía el sacrificio de paz, celebraba la fiesta en comunión con sus invitados, no antes sin haberse purificado juntamente con sus invitados, para poder comer después y regocijarse. Recuérdense, la limpieza siempre significaba el darse cuenta de que no solo es estar ceremonialmente limpio, como lavarse las manos y mis manos están limpias, no hay problema, porque si procedían a hacer algún sacrificio o podían o se tenían que acercar, en este caso de los sacerdotes, a acercarse a Dios al entrar al lugar santísimo, o al lugar santísimo nada más se podía entrar una vez al año, pero al lugar santo corrían el riesgo, si su vida espiritual, llamémosle así, no estaba limpia, corrían el riesgo de morir irrevisiblemente, porque en las cosas sagradas y santas de Dios no hay oportunidad, no hay momento para poder jugar en este tipo de cosas tan sagradas, tan especiales como es lo que Dios ha establecido. También queremos mencionar que había tres clases de sacrificio de paz. El primero es la ofrenda en acción, perdón, la ofrenda en acción de gracias, ofrenda para cumplir un voto, y también la ofrenda para expresar amor a Dios. Ahora hablemos acerca de las hermosas oportunidades que Dios brindó a su pueblo para tener compañerismo con Él, con Dios, y que le conocieran mejor, y recordar que a través de lo que Él llamó fiestas solemnes, recordar lo que Él había hecho históricamente por su pueblo, al ser liberado, al traerle por el desierto el maná, grandes cosas que hizo Dios por su pueblo. Y encontramos en la cita bíblica de Levítico capítulo 23, versículo 2, que dice: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y después viene la lista de las santas convocaciones,
Y cuando leemos aquí acerca de que son santas, recuerden que esta palabra santa es una cuestión de que nos da la idea o nos debe dar la idea de que Dios está separando un tiempo para gozarse con su pueblo por cada una de las festividades. Y a continuación hablaremos de lo que son las festividades de Dios, lo que significan brevemente cada una de las más importantes. Y en cada una de ellas los judíos tenían que reunirse en el templo. Muchos de ellos ya vivían después de que fueron liberados de Babilonia, cuando retornaron a Jerusalén. Muchos de ellos más bien no retornaron a Jerusalén, sino que vivieron en otros lados, algunos se quedaron en Babilonia, algunos fueron a otros lugares, y entonces anualmente tenían que viajar a Jerusalén, tenían que atender cuando menos a este grupo de fiestas, que son realmente 7, las principales donde tenían que viajar y tenían que reunirse en el templo de Jerusalén. Y la primera de ellas vamos a hablar acerca de la Pascua. Era una festividad donde sacrificaban un cordero que conmemoraba históricamente la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero más que recordar acerca de la libertad de la esclavitud que el pueblo tenía, pienso yo que se debe celebrar mejor lo que era la oportunidad de acercarse a ese Dios vivo, de ese Dios grande, y glorificarle por lo que realmente había hecho en sus vidas. La segunda festividad que se tenía que celebrar anualmente en el templo de Jerusalén era lo que se conoce como los panes sin levadura, y su nombre lo dice. Durante toda esta festividad se comían panes sin levadura, porque la levadura representaba, simbolizaba lo que es el pecado en las escrituras, y realmente tenemos que entender plenamente, interpretar correctamente lo que significa, porque recuerde que estamos hablando de lo que es una festividad, o sea, como dijo Dios, serán convocaciones santas, es un momento especial. Entonces, en ese momento especial, lo que Dios quería lograr en la mente de su pueblo era hacerles conocer que en ese momento especial no debía haber nada por simbolizar lo que la levadura con el pecado, que no debía existir nada que les interfiriera en ese momento con la comunión, porque la levadura en sí no era algo mala o por el estilo, porque si fuera algo mala, por supuesto que ellos no podrían comerla para nada ni tocarla, pero recuerden como los animales no limpios, los el pueblo de Dios no podía comer animales no limpios, entonces la levadura no tenía un significado completamente negativo. En este momento especial de la fiesta no lo podían comer porque Dios quería enseñarles que con algo, con la levadura en este caso, de que no, así como cuando recuerdan que los sacerdotes antes de entrar al templo, a lo que es el tabernáculo de reunión, se tenían que limpiar, se tenían que lavar las manos, se tenían que lavar los pies, estar, llamémosle lo que era ceremonialmente limpio. Bueno, pues realmente como Dios utilizó en ese momento el agua, ahora utiliza la levadura, pero no hay nada de malo en sí en lo que es la levadura. El resto del año el pueblo comía pan y el pan normalmente tiene levadura, así es que no hay ningún problema con esto. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias, y en esta festividad se presentaba delante de Dios lo mejor, lo primero, de lo principal de los frutos de la tierra que el pueblo de Dios había cosechado. Y esto es hermoso porque nos muestra la forma adecuada de acercarnos a Dios, con lo mejor que tenemos, con lo mejor que somos. No está hablando de cantidades,
de lo que prefiero que sea un macho cabrío o prefiero que sea un toro en vez de un macho por su valor económico. Eso Dios no lo dice en ningún momento de lo que Dios estableció, de las formas de los sacrificios. Para nada menciona esto. Lo que simboliza o lo que habla es que dice lo mejor. En este caso, por ejemplo, hablando de la oveja que tenía que sacrificarse en el día de la Pascua, dice tiene que apartarse, tiene que no tener defectos, tiene que ser de un año. Entonces, realmente esos conceptos sí están esclarecidos, sí están explicados bien en los sacrificios, pero Dios no le da preferencia a una paloma que ofrecían, por ejemplo, los pobres, no le da preferencia a un toro, a un macho cabrío, con respecto a una paloma que ofrecían los pobres por el nivel económico. Él no hacía eso, sino lo que dice es que tanto la paloma tenía que estar en una forma que tenía que ser lo mejor que ellos tenían, los pobres, como el sacrificio de la gente que podía conseguir, que podía comprar un macho cabrío. La diferencia está en la actitud cuando presentamos a Dios algo. Y esto lo podemos ver en el libro de Génesis, cuando Caín presentó lo que son la ofrenda, aunque ahora la número 4, la festividad número 4 es la fiesta de Pentecostés, y esta fiesta giraba alrededor de la cosecha del trigo. Se le presentaban a Dios lo mejor de la cosecha, se le presentaban gavillas, lo que era un grupo atado de espigas de trigo, las cuales se le llevaban al Señor como una ofrenda, y eso se tenía que también celebrar anualmente en el templo de Jerusalén. A continuación viene el número 5, la fiesta de las trompetas. Esta es una fiesta solemne porque en ella se iniciaba o se celebraba lo que era el inicio del año judío, pero también anunciaba que venía el día de la expiación, y entonces por lo tanto tenía que haber una especie de apartamiento, de un momento en el cual solemne, donde tenían que ponerle mucho énfasis, porque la fiesta de la expiación de la cual vamos a hablar ahorita, que es la número 6, la expiación, era una convocación santa como cada una de ellas, y era un momento donde tenían que afligir sus almas, y la fiesta de las trompetas les anunciaba que estaba muy cerca el día de la expiación. Recuerden que el día de la expiación era el día que se eleva el pueblo de Dios, como aquel sacrificio que se presentaba solamente un sacrificio por todo el pueblo. Era el único día permitido por Dios para que el sumo sacerdote entrara y accesara al lugar santísimo y rociara la sangre precisamente de ese sacrificio, y les recordaba al pueblo de Israel que había perdón, que había oportunidad de acercarse a Dios. En cada uno de los sacrificios encontramos perdón. Realmente eh, podemos encontrar en cada uno de ellos bendición, oportunidad de acercarnos, y mencionaremos que la séptima festividad es la fiesta de los tabernáculos, y se le conoce así porque era un recordatorio de cómo el pueblo de Dios tuvo que vivir en tiendas de campaña en el desierto mientras llegaban a la tierra prometida de, de Canaán. Y entonces, como habitaron en tiendas, era una celebración, tenían que, aunque ya estaban ahora en tierra, en tierra que era suya, la tierra que fluye leche y miel, tenían que vivir ahí en esas festividades porque recordaban lo que Dios les había llevado, las bendiciones, y lo que está diciendo es
Dios, no olviden de lo que, por lo que les traje, para lo que los llamé, para que estemos cercanos, para todo esto, al habitar en tiendas en el desierto, sin duda que hubo gran bendición, que hubo gran provisión de parte de Dios. Lo vemos en el caso del maná, en el caso del agua que brotó de la peña. Son grandes bendiciones que Dios nos está diciendo. Debemos recordarla por siempre. Y con esto terminamos lo que es las ofrendas, lo que son las festividades que significan tanto para el pueblo de Israel, pero que como les he mencionado, sirven para aprender a nosotros parte de las grandes riquezas que Dios quiso transmitir a su pueblo. La oportunidad está abierta de acercarnos a Dios, acerquémonos confiadamente ante el trono de Dios, porque ahora con el sacrificio de Jesús hay libertad para acercarnos mayormente. Siempre ha habido libertad, pero ahora cuando Cristo ha cumplido la ley, la ha hecho más grande, ha ofrecido una mejor oportunidad para acercarnos a nuestro Dios. Así es que muchas gracias por la atención a este video y ha sido un placer saludarles nuevamente. Nos vemos en el próximo video acerca de hablarles del el propósito que tuvo Dios al enviar al Mesías prometido, al Cristo, que es el Salvador de todo el mundo. Es una gran bendición saber que están con nosotros y que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.